Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y bien, continuamos con nuestra interesante charla con el doctor Jorge Vera. Estábamos hablando de los problemas o las lesiones periapicales que pueden presentar los dientes y qué pronóstico tienen. ¿Tenías otra pregunta, Nelly, que le ibas a hacer al doctor Vera? Ajá, ya nos había comentado de los instrumentos que se quedan en el conducto y que no hay ningún problema, tienen un buen pronóstico. Pero ¿qué hay si por error, por cualquier tipo de situación, la gutapercha se fue más allá de lo debido? Sí, que también es muy común. Otra vez depende si quedaron o no bacterias dentro del conducto. La gutapercha actualmente, originalmente venía de un árbol y era un porcentaje alto de gutapercha, que es como un hule, con cementos. Actualmente casi todo es óxido de zinc, la gutapercha con algunos colorantes y un poco de... Y entonces es un material biotolerable, lo cual significa que si se pasa al organismo, o si yo te implanto un pedacito de gutapercha, tu organismo lo examina y como no ve algo que pueda dañar, entonces lo encapsula, le pone una pared de tejido conectivo fibroso y lo deja. Y entonces eventualmente el material va desapareciendo. Por eso tú has visto seguramente casos donde está pasado la gutapercha y cemento y que el paciente no tiene ningún síntoma. Sí. Eso no causa problema. El problema es cuando se pasa, pero se queda sucio el conducto. Ahí donde sí. De ninguna manera es justificado, digamos, entrar a quitar con una microcirugía un poco de gutapercha que se haya pasado. En algunos países, y por ejemplo en Estados Unidos, en el noreste, si no están pasados con gutapercha y cemento, pues lo consideran corto. Y si vas a Escandinavia, les vas a estar 2 milímetros corto, ¿no? 1,5, 2. El pronóstico es el mismo y depende de que haya no bacterias, pero es un material tolerado totalmente. Ok, entonces si el paciente empieza a tener molestias, entonces sí se entra con cirugía. Se entra con cirugía o retratas, aunque no puedas sacar la gutapercha que se pasó, si tú desinfectas bien el conducto, y eso es muy común, O sea, viene la gutapercha pasada, pero vienen todos los conductos sucios y conductos que no se trataron. Si tú tratas todo eso bien, aunque se quede el material pasado, los síntomas se van y el caso vuelve a estar cómodo. Ok, entonces lo que hemos escuchado del doctor Jorge Vera es que la base del éxito, principalmente en todo tipo de tratamiento endodóntico, es la desinfección completa de cada uno de los conductos, ya sea que quede corto o se llegue a pasar, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta también que nos están haciendo, que si el pronóstico endodóntico también depende de una cita o varias citas. Eso es complicadísimo y es muy buena pregunta, y es pregunta de conferencias. En realidad no. El manejo de dolor para mí sí. O sea, yo soy de los que un caso complicado con dolor lo manejo en varias citas, por manejo personal. Pero si nos vamos estrictamente a los estudios ya publicados, de éxito o fracaso, la gente que hace endodontia en una sola sesión, sin meter ningún tipo de medicamento, tiene el mismo éxito que la gente que coloca medicamentos. Y entonces eso se da para que se abran congresos por todo el mundo peleando esa situación, ¿no? Pero hay muy buena endodoncia hecha en muchas partes del mundo donde jamás, o sea, todo lo hacen en una sola sesión y el pronóstico debe ser igual de bueno, sobre todo con técnicas actuales donde desinfectamos mucho más rápido con el ligante, los activamos con ultrasonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el manejo del dolor es otra cosa. Un caso con dolor previo hecho en una sola sesión, va a haber más días de dolor postoperatorio después, ¿no? Okay. ¿Y no se puede hacer una sola cita? No, se tiene que esperar. Pues ¿O va a depender de que la pulpa sea vital o necrótica? Necrótico con dolor preoperatorio, yo no lo manejo en una sola sesión, pero hay mucha gente que yo conozco que sí, y ellos también manejan que su índice de dolor postoperatorio no es tan alto. Okay. Entonces lo defienden bien también. ¿Y qué hay de los medicamentos intraconductos? Pongamos que ya decidió hacer la endodoncia en varias citas. ¿También afecta el colocar y no colocar el medicamento? El único realmente aceptado, porque toda esa era de colocar gases o medicamentos como Formoxisol, Paramón, eso se quedó hace muchos años atrás, porque además eran medicamentos que se diseñaron, digamos, en los años 70, cuando no se sabía de bacterias que sabemos ahora, que son bacterias que no trabajan con oxígeno o no lo toleran. Entonces, realmente el único aceptado mundial es hidróxido de calcio. Y sí tiene algunos problemas, por ejemplo, no lo puedes eliminar completamente tampoco los conductos. Y de ahí que mucha gente que no le gusta colocarlo diga,
No lo coloco porque según algunos estudios in vitro siempre quedan remanentes, pero en pronóstico, en los estudios de pronóstico siempre es o el mismo, una cita contra colocar hidróxido, o hay otros estudios que dicen que sí hay más éxito cuando se coloca hidróxido de calcio. En México somos un país donde hemos sido tradicionalmente, o hemos trabajado mucho a base de hidróxido de calcio. Y también ha habido muchos cambios en los tipos de materiales que se colocan en el conducto. Hubo uno, ha habido realmente fuertes, ha habido dos intentos. Uno fue un gel también en los años 70, que no funcionó. Y el segundo ya fue una resina que se llamaba Resilón, parecía gutapercha. En lugar de cementarse con un cemento los que usamos, se usaban también adhesivos. Y en vitro funcionó muy bien, pero el problema es que lograr adhesión dentro de un conducto es complicadísimo. Y sobre todo en el tercio apical. Entonces, a la larga se vio que no era mejor que la gutapercha que seguimos utilizando de toda la vida, y probablemente pudiera ser peor porque a la larga las enzimas del organismo atacan todas las resinas por el material orgánico que tienen. Entonces parece que sí había después una degradación, digamos, del material. No digas más de resinas. Sí, pero resinas intraconducto. Pero entonces regresamos y seguimos usando lo mismo de siempre. Sí, porque ahí no me imagino cómo sería así por inyección o presión, y se tendría que manejar muy bien eso para llegar a sellar el lápice, ¿no? Sí, de hecho vendían unas puntas de resina ya polimerizada y luego se metían adhesivos y todo igual, como cemento. Entonces tenías técnicas de inyección y tenías técnicas, por ejemplo, de condensación lateral con ese material, resinón. Ok. También, no sé hasta la fecha, porque no me dedico a la endodoncia, si se sigue utilizando el hipoclorito de sodio, o se puede utilizar otro tipo de irrigante. No hay nada que haya demostrado ser mejor que hipoclorito. Y también se ha intentado, todos los meses en los journals, el europeo y el americano, viene el intento de un nuevo irrigante, ¿no? Pero el hipoclorito es sensacional. O sea, un irrigante debe, número uno, disolver tejido orgánico, y número dos, matar microorganismos, y el único que lo hace es hipoclorito. Entonces la gente que empezó a usar clorexina no disuelve tejido, y la clorexina mancha los dientes, deja una capa sobre los conductos que no se puede eliminar. Entonces terminó creando más problemas que beneficios. Y la gente que empezó a utilizar suero por el miedo a usar hipoclorito, pues simplemente no disuelve tejido, entonces queda todo más infectado y más sucio. Entonces seguimos con el hipoclorito a diferentes concentraciones, dependiendo también. No, y yo creo que eso que está diciendo miedo por el uso del hipoclorito, porque no han de aislar. Entonces imagínate, pobres pacientes, ¿no? Llegan a veces que gente que no es endodoncista, no aísla, está irrigando con el hipoclorito y pues todos se lo están tragando los pacientes. Sí, eso no puede funcionar, ¿no? Entonces indica. Pues de momento se vuelve güero su estómago. Sí, ¿no? y la ropa. Y la ropa también, ¿no? Llena de manchas. Otra pregunta, doctor. ¿Y qué hay de lo que mencionaba hace un momento de la activación del hipoclorito de sodio? Sí, como las técnicas actuales para instrumentar son mucho más rápidas, también se ha hecho mucha investigación para ver cómo se podía mejorar la manera de la acción de los irrigantes intraconducto. Entonces, hay dos que son los que van como punta, ¿no? Y no son nuevos. Uno es la activación ultrasónica. Es el mismo aparato ultrasonido con el cual ahora buscamos conductos, con el cual se hacen limpiezas, y hay unas puntas especiales que metes al conducto, activas la punta ultrasonido, y eso causa una cosa que se llama cavitación, que son implosiones de burbujas, y la otra es un stream acústico, es una onda. Y eso desprende mucho de las paredes donde no puedes tocar con instrumentos. Eso es fundamental hacerlo hoy en día. A los alumnos les enseñamos que casi obligatorio, o si no es que obligatorio. Y la otra son láseres, y los láseres, algunos, porque muchos han fracasado, hay uno que se llama PIPS, ha demostrado ser un poco mejor que el ultrasonido, pero probablemente depende nada más del tiempo. O sea, el láser en 30 segundos logra lo mismo que el ultrasonido en un minuto, ¿no? Y la diferencia en costos es muchísima. Entonces, eso es fundamental. Y también hay algunos aparatos que hacen un lavado continuo del irrigante hasta abajo. Entonces, vas irrigando y vas succionando, y ese lavado continuo también limpia muy bien. Se llama Endovac, de hecho. Entonces, esas dos cosas creo que es en lo que más hemos avanzado, con mucha investigación, mucho respaldo, y clínicamente hay que usarlas, ¿no? Sí, yo te quería decir que le comentaras al público que realmente esos tratamientos no son técnicos, ¿no? Sino son basados científicamente, porque ustedes hacen
mucha investigación y muchas pruebas en laboratorio. Sí, ahorita está de moda el llamado tema de odontología basada en evidencia, ¿no? En todas las ramas. Una cosa es odontología basada en evidencia cuando ya se basa en estudios prospectivos, o sea, ya se demostró en una población tal que el usar tal aparato o tal instrumento o tal técnica me da más éxito. La otra es odontología basada en evidencia disponible. Eso es, tengo 3, 4, 5 artículos que ya me demuestran una mejoría. Todo lo que hacemos, y así se debe enseñar en todas las universidades, tiene que ser basado en odontología basada en algún tipo de evidencia. No porque lo leí en un artículo, digamos que no es de la rama, o porque lo dijo un conferencista o un maestro. Realmente tiene que traer bases. Y para que nosotros cambiemos una técnica, tiene que venir respaldada ya de varios años de investigación, lo cual es difícil por el avance, pero así debería ser, en realidad. Sí, y a veces se torna importante porque a veces los artículos que sacan a lo mejor ya están en otra investigación porque tardan en sacar esos artículos, Claro. Más aproximadamente 2 años, ¿no? Sí. Entonces están investigando otra cosa y ya cuando sacan ese artículo pues ya está obsoleto también, ¿no? Por las investigaciones que tienen en el laboratorio. Y se me hace muy bueno porque cada vez es más mejor para el paciente, ¿no? Sí, realmente, bueno, de cuando yo empecé a ejercer, ¿no? O alumnos nuestros que salieron hace 10 años, la endodoncia que hacen ahorita o que deberían estar haciendo es totalmente diferente a la que aprendieron en la maestría o en la especialidad. Y así debe ser la conducta. Es decir, no es todo lo nuevo lo llevo al consultorio y lo pruebo yo, pero sí ir cambiando la tecnología a las cosas que ya demostraron mejoran todo para el paciente. Y ahí es donde la endodoncia ha despegado mucho. El uso del microscopio es fundamental. Estos aparatos, ultrasonidos, todo eso, ¿no? Son aparatos pequeños, pero que mejoran muchísimo la técnica. Y el beneficiado es el paciente. Ya no se sienta 1 hora y media y nos vemos mañana y seguimos, ¿no? Hay veces que en 45 minutos se van con una endodoncia terminada y bien terminada. O sea, Ahora sí que llegaron los auxiliares de la endodoncia, ¿no? Sí, afortunadamente, porque era complicado, ahora ves muy bien, ¿no? Sí, y como tú dices, qué bueno, porque es un beneficio total para el paciente. Sí. Y bien, quiero recordarles que Keiko está a sus órdenes en la 15 Sur y 31 Poniente, con un horario de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche, y también en la 3 Sur 4305 en la colonia Huexotitla con el mismo horario, a diferencia que los domingos abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Preferentemente para todos los colegas que vienen del interior del estado de Puebla, pues vienen a pasear y pues compran por ahí sus materiales o su equipo dental, ¿no? Y bien, en un momento regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.